Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen un poquito, me demoré, estaba un poco nervioso, no podía conectarme. Pero bueno, ya estamos en carrera. Bueno, chicos, un par de consideraciones antes de desarrollar los temas. Creo que los tengo por aquí. Tema parcial. Ustedes vieron que durante todos los días que estuvimos aquí dando estas clases, hablamos de la importancia de leer lo que está subido al aula virtual. Y habrán constatado que casi todas las preguntas están referidas a lo que está subido. Insistimos en que lo lean. Y bueno, ahora repetimos con insistencia que lean lo que está subido al aula virtual, porque el segundo parcial va a ser exactamente igual. Vamos a tener en cuenta todo lo que está subido, más lo que podamos aportar nosotros acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, de lo que voy a desarrollar ahora, está todo en el aula virtual, hay clases, microclases, está, bueno, el aporte ahí de Ternavasio, hay una guía, creo que es la número 11, de García Macitelo. Les pedimos por favor que los tengan presentes porque les va a facilitar mucho luego el día del examen. Nosotros podemos aportar algo hoy, pero tienen que complementarlo con lo que está subido ahí en el aula virtual. No lo dejen de hacer, chicos. Cualquier duda nos tienen nosotros, nos consultan. Por ejemplo, en lo que se refiere al tema de hoy, que es la unidad número 8, el régimen rosista, hay un artículo de Ternavasio que es muy sencillo de leer y realmente les va a clarificar muchas ideas porque es muy bueno el artículo, es muy sencillo de leer, no van a tener inconvenientes, no es que les va a dificultar comprenderlo o con un texto difícil de lectura, no, es muy sencillo, es muy profundo porque explica muy bien cómo era el régimen rosista, sobre todo se refiere al segundo gobierno, no al primer gobierno de Rosas, pero léanlo porque les aseguro que se va a preguntar del tema. Casi todos los cuatrimestres se pregunta, se lo adelanto, así que no dejen de hacerlo. Bueno, hoy tenemos que hablar de la unidad número 8. A mí me corresponde el punto 8.1, que es el Pacto Federal, disposiciones y contexto de creación, la discrepancia correntina, la comisión representativa. Vamos al contexto. ¿Cómo surge el Pacto Federal del 31? Después vamos a ver por qué es tan importante. Yo les diría que quizá es uno de los pactos más importantes, por supuesto, de la materia, junto con el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Préstenle mucha atención. También, se los adelanto, no voy a descubrir nada, es pregunta también de parcial, porque es un tema central en la materia. Así que ténganlo presente. ¿Dónde surge el Pacto Federal? ¿Por qué surge el Pacto Federal? Vamos a ver el contexto. Para esto me remito a la guerra con el Brasil. La guerra con el Brasil tuvo consecuencias impensadas en su momento. Realmente fue una guerra en la que se disputó con Brasil el territorio de la banda oriental de Uruguay, que en ese momento se llamaba provincia Cisplatina. Y esta guerra, bueno, determinó, a pesar del triunfo en el campo de batalla de nuestros guerreros, de nuestro ejército, determinó en definitiva por un tratado de paz bastante dudoso, luego de que hubo uno muy malo, tratado con Rivadavia. Este nuevo segundo tratado se dispuso la independencia de la banda oriental del Uruguay, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Este acuerdo que trajo como consecuencia, entre muchas consecuencias, la caída de Rivadavia. Y luego de finalizada la guerra, comenzó el retorno del ejército de la Confederación Argentina. Fueron muchos los generales
muy importantes que lucharon en esta guerra: Brandsen, Alvear, Lavalle, Paz. Bueno, puntualmente me voy a referir a estos dos últimos, porque estos dos últimos tuvieron una incidencia muy importante en lo que hace a nuestra historia. Como hemos visto, creo que fue ya el último tema antes del parcial, el retorno de Lavalle, convencido por los unitarios de que Dorrego era uno de los peores gobernadores que hubo en nuestro país, convencido por los unitarios, como les dije, Lavalle lo persigue, lo derroca, lo fusila. Entonces, esto lo hace Lavalle con las fuerzas con las que vuelve desde Brasil, con el apoyo de su ejército, de sus hombres. Esto es lo que ocurre en Buenos Aires, y bueno, con las consecuencias que también tenemos, no solamente el derrocamiento y fusilamiento de Dorrego, sino también, bueno, la batalla de Puente de Márquez, los tratados de Cañuelas y Barracas, en fin. Por otro lado, otro sector del ejército que volvió de la guerra, comandado por el general Paz, José María Paz, el Manco Paz. El Manco Paz no se dirigió a Buenos Aires como hizo Lavalle. El Manco Paz, en su regreso a la Confederación Argentina, tenía otras intenciones. Y con su ejército, con sus hombres, experimentados guerreros, se dirigió a la provincia de Córdoba. Y ahí presentó batalla al gobernador, el caudillo Bustos. De esa batalla, estamos hablando del año 29, comienzos del año 29, Bustos es derrotado y así el general Paz se apodera de la provincia y se hace nombrar gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, vemos que todas las consecuencias las fui nombrando de lo que acontecieron a posteriori de lo que pasó con la guerra con el Brasil. Volvemos al tema de Lavalle. Lavalle pacta con Rosas, porque López, temeroso de que el Manco Paz se dirija con su ejército a Santa Fe, abandona Buenos Aires, luego de la batalla de Puente de Márquez, se dirige a Santa Fe a defender su provincia y queda en los tratados de paz, luego de la derrota de Lavalle, Juan Manuel de Rosas. Esto vamos a ver que es la entrada en la política importante de nuestro país de el restaurador de las leyes. Hace dos pactos, el pacto de Cañuelas, que no se cumple, son tratados de paz, tienen cláusulas secretas, donde se establece cómo se va a formar los electores, no se cumple. Entonces hay un nuevo tratado, el Tratado de Barracas. En este Tratado de Barracas, ahí directamente entre los dos se ponen de acuerdo en designar como gobernador provisorio, en agosto del año 29, al general Viamonte. General Viamonte, un general de la época libertadora, que luchó con San Martín, bueno, es designado gobernador de la provincia de Buenos Aires, gobernador provisorio. Pero como les dije antes, la participación de Rosas con Lavalle, que eran lo que se llamaba antes hermanos de leche, permiso, que eran hermanos de leche. Hermanos de leche se llamaban las personas que eran amamentadas por la misma persona. En este caso, tanto Lavalle como Rosas fueron amamantados por la madre de Juan Manuel de Rosas, y bueno, por eso que se consideraba que eran hermanos de leche, a pesar de que se enfrentaron en el campo de batalla, ¿no? Rosas por el lado federal y Lavalle por el lado unitario. Pero bueno, a partir de ahí comienza a gestarse la política, la campaña política de Rosas, que realmente no tuvo que esforzarse mucho, porque el gobierno provisional de Viamonte solamente tenía una duración de 3 meses, y en el mes de diciembre había que elegir a un gobernador definitivo. Llegado diciembre del año 29, justo un año después del fusilamiento de Dorrego, es elegido
con un gran apoyo popular, Juan Manuel de Rosas. Un gran apoyo popular porque no solamente lo apoyó, si vamos a, en ese momento, entendemos como que había, sintetizando, ¿no es cierto?, tres clases sociales, la oligarquía, que eran los saladeros, los estancieros, los barraqueros. Juan Manuel de Rosas pertenecía, estanciero, a esa élite. Después estaba lo que hoy sería nuestra clase media, que sería la clase burguesa, eran los comerciantes, fundamentalmente. También, bueno, la clase alta apoyó a Rosas porque era uno de ellos. La clase burguesa lo apoyó porque buscaban un poco de paz. Estamos en el año 29, 19 años desde la Revolución de Mayo, y no tenemos paz. Estamos en guerra continua, ya sean civiles o ya sea con los realistas, siempre en guerra. Entonces, quieren comerciar, trabajar, tener un poco de paz, un poco de estabilidad. Y también es apoyada por la clase más popular, los gauchos, los trabajadores. ¿Por qué? Porque él era uno más, se vestía como uno más, trabajaba con ellos. Él trabajaba en la doma, en la yerra, todas las actividades de campo, él las hacía junto a sus gauchos. Es más, él mismo se sometía al mismo régimen cuando trabajaba con ellos. Y si él cometía algún error, él mismo era sancionado. Se sancionaba y se cumplía la pena. Hasta de estar encarcelado, él mismo se encarcelaba cuando él había cometido algún error. Por eso, la población en general ve en él una persona que va a dar estabilidad, que va a dar respeto a las leyes, respeto a las instituciones, y es como por ese motivo que llega a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un tema discutido, se le dan facultades extraordinarias, que hay uno de mis compañeros que anda ahí por una de esas ventanitas, creo que va a desarrollar el tema. Me adelanto, permiso, doctor Vidal, a decir que es uno de los temas que más se le criticó a Rosas, dentro de tantos otros, ¿no? Pero no fue el primer gobernador que tuvo facultades extraordinarias. Es más, si el anterior gobernador, Viamonte, que recién lo nombré, asumió con facultades extraordinarias, pero eso se olvida, por supuesto, por la crítica que se le hace a Rosas. Recuerdo también, 1811, el primer triunvirato también asume con facultades extraordinarias. Así podemos nombrar muchos casos. Pero bueno, hubo una especie de ensañamiento respecto de estas facultades a Juan Manuel de Rosas. El primer gobierno de Rosas se desarrolló y en general, hasta los que lo critican, por supuesto los que lo apoyan, en general coinciden que fue un buen gobierno, protegió mucho las fronteras, restableció las relaciones diplomáticas, no hubo guerras internas, no hubo persecuciones, hubo respeto, tolerancia, económicamente hubo una estabilidad, no fue la mejor porque había un sistema de libre cambio, no había un sistema proteccionista, entonces las industrias del interior estaban devastadas, pero bueno, eso lo va a corregir en el segundo gobierno. Bueno, este fue el gobierno de Rosas, sintéticamente. ¿Qué nos importa a nosotros de este primer gobierno de Rosas? Algo que ocurrió en el año 1831, que es el Pacto Federal. El Pacto Federal, ¿por qué se produce? Y tiene que ver con el contexto que les di antes. El Pacto Federal se produce por temor, por urgencia, porque el Manco Paz, luego de derrotar a Bustos, comenzó una campaña en el interior del país y se apoderó en el lapso de aproximadamente un año, de la totalidad de las provincias que había en ese momento en nuestro país, que eran 13. 9 provincias quedaron bajo el poder de José María Paz. Para esto, derrotó en primer lugar a Bustos, como les dije antes, y luego el gran opositor que va a tener es Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, que lo derrota en 2 batallas. La batalla primero de la Tablada. La batalla de la Tablada
fue en el mes de junio del año 29, y luego lo derrota en el mes de febrero del año 30, definitivamente, la batalla de Oncativo. A partir de ahí es que el Manco Paz se hace dueño de todo el interior de nuestro país. Todo el interior es dominado por Paz. ¿Excepto qué? Excepto las provincias del litoral y Buenos Aires. Las provincias del litoral estaban sobre todo manejadas por Estanislao López y la provincia de Buenos Aires por Juan Manuel de Rosas. Entonces vemos que a principios del año 30 la situación estaba, eran 3 personas que manejaban y decidían el destino de nuestro país: Rosas, Estanislao López y el Manco Paz. El Manco Paz destituye a todos los gobernadores de estas provincias de las que se apodera y por supuesto coloca a lugartenientes, personas de su confianza, en su reemplazo. Y firma un pacto de unión muy importante en el mes de agosto del año 30, que fue la Liga Unitaria del Interior, que fue una alianza ofensiva-defensiva en la que todas las provincias se unen y le dan el control total al general Paz, le dan el cargo de supremo jefe militar. ¿Por qué? Porque se estaba preparando el Manco Paz para enfrentar a las fuerzas del litoral y Buenos Aires, y así cerrar y apoderarse de la totalidad de las provincias por la fuerza. Ante esta situación, las provincias del litoral y Rosas deciden ponerle freno a la ambición de Paz, y en el año 30 se reúnen también para tratar acuerdos, para estar de acuerdo entre las fuerzas litorales y Buenos Aires para enfrentar a Paz. Estos tratados del año 30 fracasan. ¿Fracasan por qué? Porque según la postura de Corrientes, estos tratados fueron entre Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. ¿Voy bien? ¿Me van entendiendo o voy muy rápido? ¿Alguno que me conteste, por favor? Sí, está bien, profesor. Va bien, doctor. Bien, gracias. Estos tratados, les decía, fracasaron porque Ferré, quien representaba a Corrientes, trata de introducir una cuestión económica. Desde la Revolución de Mayo, ustedes lo saben, chicos, toda la renta que producía el puerto de Buenos Aires y la aduana quedaba en Buenos Aires y no se repartía al resto de las provincias, lo que hoy llamamos coparticipación federal. Eso no acontecía, entonces Buenos Aires era cada vez más fuerte, más poderosa, más rica, y las provincias cada vez más pobres. Por eso Ferré introduce, al tratar estos pactos en el año 30, que tenía que repartirse la renta con el resto de las provincias. Por supuesto, Rosas se opone, en realidad su representante, Rojas y Patrón, entonces por eso no llegan a ningún acuerdo. No llegan a ningún acuerdo, y entonces quedan estas provincias sin haber firmado ningún tratado que las proteja en caso de algún enfrentamiento bélico con el Manco Paz. Perdón. Enterados, sí. Disculpe, quería hacer una consulta sobre esto último que dijo, si me permite. Sí. Cuando usted dice que el representante de Rosas se opone y que no se llega a un acuerdo, el monopolio de la economía, de la recaudación, ¿lo manejaba lo que se conocía como Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires? Porque Rosas pertenecía a la provincia, ¿verdad? En este caso, Sí. Es provincia, lo haces muy bien en hacerme ese llamado de atención. Es provincia de Buenos Aires. No hay todavía un territorio federal. ¿Está bien? Es provincia de Buenos Aires. Recuerden que a partir del año 20, con la revolución del año 20, o la anarquía del año 20, según como lo lean, se crea la provincia de Buenos Aires. Y ya Buenos Aires deja de ser la sede solamente de los gobiernos, sino se constituye una provincia con legislatura, con el sistema judicial, como corresponde a una provincia autónoma.
es la provincia de Buenos Aires. Rosas es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y es quien manejaba la renta de la totalidad de nuestro país. La cuestión es que Paz comienza a reforzar su ejército, compra armamentos, cañones. Ante esta situación, y al empezarse a ver ya avanzadas del ejército de la Liga del Interior sobre el litoral, avanzada, chicos, es un término bélico antiguo, muy antiguo. Los ejércitos no había como hoy día drones o no sé, para poder mirar satélites, cómo están dispuestos el ejército. Se usaban las avanzadas, que eran grupos muy valientes que iban y espiaban al ejército contrario para ver dónde estaban, cómo estaban, cuántos hombres tenían, cuántos cañones, cuántos caballos. Estas avanzadas ya estaban cerca de Santa Fe. Esto atemorizó mucho a los gobernadores del litoral. Entonces por fin resuelven firmar un pacto, una alianza defensiva-ofensiva, el 4 de enero del año 1831, llamado Pacto Federal. Este Pacto Federal, le voy a leer las cláusulas más importantes. En su artículo 1, no lo firma Corrientes, porque Corrientes todavía estaba molesta por el tema económico, entonces no lo firma. Ya les adelanto que luego van a ir firmándolo todas las provincias adhieren al Pacto Federal. Pero en ese momento lo firman solamente Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. El artículo 1 se estipula una paz firme, amistad, unión estrecha y permanente. Se reconoce la libertad, independencia, representación y derechos de cada una de las provincias contratantes. Se reconoce la autonomía. El artículo 3 se establece una alianza ofensiva-defensiva contra toda agresión de las demás provincias. Esto lo hace abriendo el paraguas por la agresión que pueden sufrir de Paz, y se obligan a no celebrar tratados por sí solas, ninguna provincia, sin el consentimiento de otras. El artículo 13 establece que en caso de ser atacada alguna de las provincias contratantes por otra que no integra la federación, debería ser auxiliada por las otras provincias litorales contratantes, otorgando todos los recursos y elementos que tuvieran en su alcance. Pero estos son, como ven, cláusulas que establecen para ayudarse en el campo de batalla, en el caso de guerra. ¿En qué trasciende el Pacto Federal políticamente, jurídicamente? Trasciende por dos artículos, el artículo 15 y el artículo 16. Anótenlo porque es pregunta de examen. El artículo 15 se establece que mientras dure el estado de guerra bélico que estaba en ese momento, dice, mientras dure el presente estado de las cosas, quiere decir que ya estaban por entrar en guerra, se va a conformar en la capital de Santa Fe una comisión compuesta por un diputado que va a ser llamada Comisión Representativa de los Gobiernos de las Provincias Litorales de la República. Va a estar formada por un solo diputado que va a representar a cada una de las provincias. Crea una comisión. ¿Está bien? Común para todas las provincias contratantes. ¿Y cuáles eran sus atribuciones, sus facultades? Y aquí nos remitimos fundamentalmente al inciso 5 del Pacto Federal. ¿Qué dice? Facultades de esta comisión representativa: invitar a todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena libertad y tranquilidad, a reunirse en federación con las tres litorales y a que por medio de un Congreso General Federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal. Comercio, navegación, distribución de rentas, deudas, etc. Fíjense, cuando estén todas las provincias en libertad y tranquilidad, esta comisión va a tener la facultad de invitarlas para reunirse en un Congreso Federativo y arreglar institucionalmente nuestro país mediante una constitución federal, bajo el sistema federal, y organizar todas las cuestiones pendientes que tiene nuestro país.
¿Por qué es importante el Pacto Federal? Porque finalizada la dictadura de Rosas en el año 52, cuando Urquiza lo derrota, Urquiza, o sea, pasan 21 años de la firma de este tratado, de este pacto, y Urquiza dice, estamos en el momento establecido por el Pacto Federal del 31, artículo 16, inciso quinto. Estamos en paz, estamos en tranquilidad. Entonces es momento de reunirnos en un congreso y organizar institucionalmente a nuestro país, darle definitivamente una constitución, organizarnos, resolver todas las cuestiones pendientes. Por eso es tan importante. Es así que Urquiza, luego de ser derrotado Rosas, haciendo hincapié en este pacto, convoca a otra reunión en San Nicolás, que se llamó el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, donde el pacto federal dice que debe ser observado religiosamente y que es una ley fundamental de la provincia, de la República, y que debe ser observado religiosamente. Y es a partir de este pacto, entonces, chicos, que nosotros, y por la gestión de Urquiza, que en nuestro país va a obtener su primera constitución, que es la constitución que hoy tenemos. Es en base a este pacto federal y al Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que nuestro preámbulo los denomina pactos preexistentes. Ahí la trascendencia de este pacto. Se firma el pacto. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasó con la guerra? ¿Qué pasó con el Manco Paz? Se firmó el pacto en enero, hubo pequeños enfrentamientos, no hubo una batalla importante, los dos ejércitos se estaban preparando. En el mes de mayo del año 31, una avanzada del ejército de paz va a reconocer el terreno porque estaban buscando dónde hacer la batalla, estaban buscando las conveniencias de cada uno de acuerdo al armamento, caballos, cañones, entonces cada uno buscaba el terreno que le convenía para combatir. Y esta avanzada del ejército de paz es seguida por el Manco Paz. Sale 10-15 minutos más tarde, porque él también quiere ver el terreno. El Manco Paz estaba oscureciendo, ve hombres, ve caballos, pensaba que eran sus hombres su avanzada, pero no se dio cuenta que eran hombres del ejército de los litorales, de los federales. Cuando lo reconocen, lo persiguen, matan a la persona que estaba con el Manco Paz, y un gaucho de apellido Ceballos, con unas boleadoras, le tira al caballo del Manco Paz, cae y es apresado. Como dice el dicho, muy viejo y muy cierto, muerto el perro, terminada la rabia. Detenido el Manco Paz, se disolvió el ejército del interior, el ejército de la Liga Unitaria, y no hubo ninguna batalla. No sé cuál hubiese sido el destino de nuestro país de haberse producido, pero la cuestión que el Manco Paz fue detenido, apresado. En el Museo Histórico de la Nación, chicos, ese que está en Plaza Serrano, ahí cerca de la cancha de Boca, están las boleadoras del gaucho Ceballos, guardadas ahí. Entonces, con esto finaliza la posibilidad de enfrentamiento bélico. Y comienza la lucha, porque todas las provincias luego desisten de su alianza con Paz, porque ya no existe más como líder político, y se van sumando al Pacto Federal y van adhiriendo al Pacto Federal. Y entre todas exigen una reunión, porque dicen, estamos en paz y tranquilidad. ¿Y quién va a poner trabas a esta reunión? Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas se va a oponer por 20 años a reunirse en un congreso por muchos motivos, por muchos motivos. Hay motivos económicos, motivos políticos, tenía un gran poder económico, político, que no lo quería perder. Su argumento era que
nuestro país no estaba en condiciones de vivir con el sometimiento de una ley, decía que teníamos que afianzar la paz y la tranquilidad. Se tomó su tiempo, como verán, 20 años, esperó afianzando para que haya tranquilidad. Y bueno, hasta que estuvo la decisión de un valiente general como Urquiza de enfrentarlo, que arriesgó todo, porque era una persona muy rica, muy poderosa, gobernador, y era el segundo de Rosas, arriesgó todo por su sueño de ver organizado nuestro país. Pero esto es tema para otra clase. Me preguntarán qué pasó con el general Paz. ¿Lo fusilaron, como hicieron los unitarios con Dorrego? No, no lo fusilaron. Cuando lo detienen, López... 2 minutos más, doctor Vidal. ¿Me da 2 minutos? Adelante, adelante, me gusta, estoy escuchándote. Esas anécdotas que Bueno, contás son no, buenísimas. sí, la nota de color nada más. Sí, Bueno, sí. no sé si es muy conocida, pero bueno. ¿Qué hacemos? Se preguntan López y Rosas con el Manco Paz. Rosas le dice en sus cartas, están en las cartas, fusílelo, usted lo detuvo, está en Santa Fe, está detenido, lo tiene que fusilar. López le contesta, no, se lo voy a mandar a Buenos Aires y lo tiene que fusilar usted es la máxima autoridad. Y así se van remitiendo cartas y uno a otro se dice quién tenía que fusilarlo. En definitiva, no lo fusilan. Queda detenido en Santa Fe. López, evidentemente, era un señor. Fíjense que cuando lo detiene, lo invita a tomar mate a su campamento, a su carpa, toman mate, juegan, estaban jugando las cartas. Luego recién lo envía a una prisión. Pasados 2 años, que sigue prisionero en Santa Fe, López insiste con enviarlo a Buenos Aires, Rosas no lo quiere recibir. Estanislao López se entera de que se casó con una sobrina, a la que le llevaba aproximadamente 25 años. Se casa, Estanislao López se entera y le acondiciona la prisión para que pueda convivir con su mujer. Fíjense qué caballerosidad de este caudillo. Uno se imagina a los caudillos seres rudimentarios, toscos, sin ningún signo de humanidad, nada más alejados. Hay muchos que realmente tenían mucha delicadeza, mucha humanidad. Y ese era un caso, por ejemplo, de Estanislao López. Se casa, tienen hijos, sigue detenido. Recién pasados 4 años, Rosas lo acepta. Y es enviado, Rosas lo tiene también muy bien. Es más, le paga un sueldo Rosas como ex general de la Nación. Le paga, por eso puede mantener su familia, hasta que en definitiva, luego de 8 años de estar preso, le condona la pena y lo deja en libertad. Y se va a exiliar, como casi todos, en la época de Rosas, como todos los unitarios, a Montevideo. Bueno, chicos, voy a pasar acá a mi colega, le doy la voz de mando, les agradezco la atención, estudien todos estos temas que hablé, están subidos al aula, así que refuercen por favor a mis palabras. Que tengan buenas tardes. Adiós. Bueno, muy buena clase, las anécdotas de acá del amigo siempre son muy, muy pintorescas. Bueno, acá lo veo a mi colega también, a Norberto Soler, que él va a hablar la última parte. Bueno, chicos, el tema es así. Ya Alejandro les adelantó algunas cuestiones de la personalidad de Rosas, digamos, del estilo de caudillo, si era federal, si era unitario. En realidad, en la historia, Barba, un historiador, decía que le importaba un bledo a Rosas el federalismo o el unitarismo. Estamos hablando yo le voy a dar algunas características, pero vamos a puntualizar lo siguiente. Unidad 8. Yo les voy a hablar del punto 8.2, que habla de los gobiernos de Rosas, primer y segundo gobierno. Bueno, pide el programa Política Interna, Facultades Extraordinarias
y la suma del poder público. Conflictos internacionales le va a dar una idea, y después a continuación el doctor Soler va a hablar de la generación del 37. La licenciada Alfonsina ha dejado de lado por el momento el tema del cuarto punto, me dijo a mí, las interpretaciones sobre el caudillismo, después en todo caso léanlo, pero nosotros no lo damos hoy porque ya es tan extensa la materia y tenemos menos clase y la virtualidad se complica un poco, entonces ella expresamente nos ha pedido que tratemos de sintetizarles un poco, porque esto es muy largo, la historia de Rosas es demasiado larga. Entonces, yo les diría lo siguiente. Pasan al aula virtual, yo ahora les voy a decir cuáles son las lecturas obligatorias, al menos la parte que me compete a mí, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, la lectura obligatoria es, digamos, está en el aula virtual, en la unidad 8. Ahí habla Marcela Ternavasio, que habla de la parte de Rosas y el rosismo. Ya vieron, no sé cómo les ha ido a todos en el examen, que a veces la forma de las preguntas surge de la siguiente, digamos, la siguiente consigna. Comente de la lectura de la Marcela Ternavasio la opinión determinada. Así que lean bien, ahora les voy a decir todo lo que tienen que tener en cuenta, también las clases desgrabadas, porque de ahí van a salir las preguntas del examen. Lo que nosotros le damos es un resumen, una orientación, una idea, le acercamos nuestros conocimientos, pero ustedes tienen que tener muy presente lo que figura en el aula virtual. Entonces, aparte de la lectura obligatoria de Marcela Ternavasio, acá hay un trabajo de una guía de nuestros compañeros García y Macitelo, la guía número 11, y acá hay la parte que hablan del federalismo, al centralismo puso el nacimiento de la Confederación Argentina, y después se extiende un poco y ya hay de la bolilla siguiente. Yo de ahí también les voy a dar un mini resumen. También les he hecho un resumen de la clase grabada. Sigo hablando de lo que hay en el aula virtual en la unidad 8. De Alfonsina Guardia, donde trata la Confederación Rosista, en la primera parte y un poco de la segunda parte. Ya después se extiende al tema siguiente. Y también hay dos microclases, uno de Fabián Macitelo, donde habla de las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Son 7, 8 minutos ahí. Y la otra clase también, que seguro que es un tema de examen, que es la ley de aduanas del año 1835. Entonces, ustedes tienen que tener de esto que les voy a decir muy claro lo que son Alfonsina lo llama las facultades, los poderes conferidos. ¿Y cuáles son los poderes conferidos de Rosa? En la provincia de Buenos Aires, en su primer gobierno las facultades extraordinarias, en el segundo gobierno la suma del poder público. Después yo voy a esperar a lo último antes de pasarle la posta a Soler, de leerles algo bien para que les quede bien, eso ténganlo bien, estudienlo bien porque es un tema muy importante. Y también la otra cuestión que tiene Rosas es la delegación de las relaciones internacionales que le hacen el resto de las provincias. El resto de las provincias, Rosa va plebiscitando año tras año, hasta que en un momento, tal cual dijo hace un rato Rosales, la provincia de Entre Ríos decide, era como una parodia que hacía anualmente Rosas, devolver esa delegación del poder, hasta que el caudillo entrerriano, con su pronunciamiento, que ya creo que va a entrar en el próximo, a lo último del tema, directamente es una declaración de guerra y va a terminar en la batalla de Caseros con el fin del gobierno de Rosas y la huida de Rosas a Inglaterra definitivamente. Bien, entonces, así los introduje, les voy a dar ahora una breve, digamos, resumen de lo que se trata y después voy a puntualizar resumiendo cada una de las cuestiones que están en el aula virtual y voy a tratar de terminar con las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Algo habló Rosales hace un rato, tengan ustedes que el primer gobierno de Rosas, digamos, Rosas nace en Buenos Aires el 30 de marzo del 93. Va a fallecer a los 84 años exiliado en Inglaterra. Hay dos gobiernos de Rosas, el primero, que es del 6 de diciembre del 29 hasta el 32, en el cual goza de facultades extraordinarias. Ahora les voy a decir lo que
lo que le da la legislatura. Hay un breve gobierno digamos, primariamente un gobierno de Viamonte, dentro de lo que hace para congraciarse con el federalismo. Lo primero que hace Rosas es traer los restos de Dorrego, su primer gobierno, para congraciarse con este federalismo. Rosas tiene su historia como un fuerte comandante de armas en la provincia, es un caudillo, y ahora les voy a hablar un poquito más detalladamente de las... Bueno, a continuación después voy a hablar del segundo gobierno de Rosas, donde desde el año 1835 hasta el año 1852, donde es nombrado con la suma del poder público, esas facultades que le son otorgadas. Van a ver que Rosas, sobre todo el siglo anterior, era visto como un dictador autoritario, asesino, etc. Hay otra parte de la historia, como han ido viendo, que lo van viendo como un defensor de la soberanía nacional, como un personaje popular. La verdad es que a partir del año 1839-1840, con la intervención de la Mazorca, se hizo más violenta la represión. La Mazorca era una estructura parapolicial, como si fuera ahora, ¿no? Y ahí en la obrita esa que hace García con Macitelo, yo les voy a nombrar cuáles son los sucesos internos principales y los externos. Se los voy a nombrar, léanlo. No sé si va a ser tema de examen, es muy largo. Yo voy a tratar de apurar, les pido disculpas si voy rápido, pero voy a tratar de puntualizarle cuáles son las cuestiones más fundamentales. Entonces, como les dije, nació en Buenos Aires. El verdadero nombre era Juan Manuel Ortiz de Rosas. Digamos que él dice que se acriolla y saca, antes de aparecer políticamente, pasa a llamarse Juan Manuel de Rosas. Como explicó Rosales hoy, es un hombre práctico, convive con el gaucho, va a la par del gaucho, toma mate con ellos, comparte su disciplina, la doma, etc. Así que es visto como un compañero. Pero en realidad se trata de un estanciero que amasa una gran fortuna como ganadero exportador, en esa época con el tema de los saladeros, con la carne vacuna, y era socio y amigo de los hermanos Sanchorena. Era también, fíjense ustedes que él le compra a Terrero lo que era la estancia del Virrey del Pino, y él la pasa a llamar San Martín. Como un detalle, si no llegó a ser a tiempo, una de las cuestiones históricas, en la vuelta de obligado, que ocurre, es decir, en realidad la vuelta de obligado es una derrota militar, pero en la práctica, tanto para Francia como para Inglaterra, que quieren entrar a comerciar por nuestros ríos interiores y así vender las mercaderías y llegar hacia el sur de Brasil, les resulta tan costoso y tan complejo ese triunfo militar que a la larga, políticamente, luego terminan entregando esos pactos que va haciendo Rosas con Francia y con Inglaterra. Se le rinde homenaje a nuestra bandera, una salva de cañonazos, y con un reconocimiento que hace que San Martín le entregue su sable corvo. Acá es una de las... Es decir, una nación creciente, más allá, digamos, la parte positiva de Rosas, una nación creciente se enfrenta al gigante, como es Inglaterra, como es Francia, que toda esa dominación la habían hecho en África, la habían hecho por todos los distintos mares, inclusive en los mares de China, no logran ingresar en lo que es nuestra confederación naciente. Eso nos da un prestigio internacional que hay que destacarlo. Previo a asumir como gobernador, saben ustedes que tenía una milicia, que eran los Colgados del Monte. Ya lo han visto, que él aparece antes ya en la vida política, cuando entrega esas 30.000 cabezas como indemnización en el Pacto de Venegas. Y hasta acá llegamos cuando asume su primer gobierno. Ahora lo digo así, les doy una introducción a las facultades extraordinarias y después, bueno, de tiempo voy bien, así que lo voy regulando. Entonces, la legislatura de Buenos Aires proclama a Juan Manuel de Rosas, esto es después del fusilamiento de Dorrego, después de la guerra civil, después de esta gran crisis que existe, lo honra con el título de restaurador de las leyes e instituciones de la provincia de Buenos Aires,
y se le otorgan todas las facultades ordinarias y extraordinarias que creyera necesarias hasta la reunión de una nueva legislatura. Es decir, son facultades que van allá, más allá de las ordinarias, limitadas y con una rendición después de cuenta. Tal cual dijo Rosales hoy, esto no era algo excepcional, ya se le habían dado facultades extraordinarias a Zarratea y también a Rodríguez en el año 1820. Fíjense ustedes, era también que se llamaba el lleno de facultades. Bueno, mi resumen del primer gobierno de Rosas. Él exige una especie de culto a su persona, se critica, y entre las críticas que se le hace, él hace una fuerte alianza con la iglesia, con la religiosa, y aparece su cuadro en algunas cuestiones institucionales religiosas oficiales. También impulsa la obligación de utilizar la cinta punzó a todos los empleados provinciales. Se forma, como yo les decía antes de la mazorca, los que eran opositores pasan a llamarse salvajes unitarios. Pero guarda, es una época muy violenta en nuestra historia, porque los unitarios pasaban a degüello, ahorcaban gente, la decapitaban y la colgaban una pica en las plazas. Luego, los federales, los rosistas sobre todo, pasan a hacer lo mismo con su mazorca. Así que es una época violenta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, sí se le critica a Rosas una cierta restricción de la libertad de prensa y de opinión, que a continuación después mi compañero Norberto, cuando hable de la generación del 37, va a explicar que hay una cierta persecución y en cierta forma, exilios tanto a Chile como a Uruguay, ¿no es cierto? Bien, bueno, acá la libre navegación de los ríos interiores no camina más que por una cuestión ideológica, por una cuestión práctica. Buenos Aires era la aduana única y haber dado esa navegabilidad hubiera significado que Buenos Aires perdiese el control de ello, ¿no es cierto? Entonces, sigo. Voy a darles ahora, esto es un resumen, me voy a meter ahora en la clase virtual, les voy a hacer también un mini resumen de lo que es el segundo gobierno de Rosas. El segundo gobierno de Rosas, como el primero fue la crisis por la muerte de Dorrego, acá hay un conflicto entre Salta y Tucumán. Rosas se aparta inteligentemente, va a hacer la campaña del desierto, ya él tenía bastante instrumentado, va extendiendo, digamos, su prestigio va en alza. Antes de lo que llegaban los malones, empezaban a llegar a Tandil y a Zulia, y lo va expandiendo, llega hasta el río Colorado, hace una negociación, algunos dicen que hubo parte de genocidio. Yo creo que lo de Roca fue mucho más genocidio, pero bueno, era la forma también violenta que se enfrentaban con los indios. Rosas hasta los llegó a vacunar, ¿no es cierto? Fue una forma de ir negociando. Conclusión, en un momento, cuando Rosas estaba volviendo ya de la campaña, Quiroga es enviado a negociar para este conflicto entre Salta y Tucumán y es asesinado en Barranca Yaco. Esta muerte va a provocar una enorme inestabilidad en toda la Confederación, va a traer como consecuencia la renuncia de Massa, ¿y qué va a pasar? Lo van a citar a Rosas, que él no había aceptado ser gobernador porque no le habían dado las facultades extraordinarias, y le otorgan inconsultamente dos cuestiones. Primero, la suma del poder público, la legislatura de Buenos Aires, que ahora les voy a explicar bien qué es. Y como segunda cuestión, en vez de nombrarlo por 3 años, lo nombran 5 años gobernador. Se exceden al periodo normal que daba la legislatura. Entonces, ¿qué habla de esta suma del poder público? Después les voy a detallar mejor, pero para que ya tengan la idea. Habla de conservar, defender y proteger la religión católica apostólica romana, sostener la causa nacional de la Federación, y el ejercicio de la suma del poder público duraría todo el tiempo que el gobernador considere necesario. Fíjense, digamos, en la práctica esto representaba manejar los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, y también podía dictar sentencias. Vamos a ver después, cuando venga el dictado de la Constitución, el artículo 29, va a hablar de, digamos, queda un resquemor histórico, y creo que es un poco de las cuestiones, por qué esa tan
reticencia a hablar de Rosas o a poner alguna plaza o algún museo a nombre de Rosas por esta cuestión, ¿no? Que bueno, después la historia le fue dando un cierto reconocimiento. Entonces, la Sala de Representantes nombra gobernador a Juan Manuel de Rosas por el quinquenio. Le dije, pero ¿qué pasa? Acá tiene una particularidad, que ahora vamos a ver por qué Ternavasio habla de que es un gobierno unionista y plebiscitario. ¿Qué hace Rosas? Manda a hacer un plebiscito de si era o no aprobado esta cuestión. ¿Cómo termina el plebiscito? Tiene una particularidad. En la campaña no se hace, porque dicen que todos los gauchos eran todos rosistas, así que no tenía sentido. Se hace en la ciudad y son 9.700 votos a favor y en contra se discute si fueron 7 u 8 votos. Entonces, fíjense ustedes cómo va accediendo Rosas al poder con estas facultades. Bueno, voy a comentarles en estos 10 minutos que me quedan, voy a comentar. Insisto, lean lo de Ternavasio porque es muy posible que la licenciada saque de ahí las preguntas. Ahí, cuando hablan de Rosas y el racismo, resumidamente, Ternavasio refiere que el 7 de marzo de 1835, ya les dije yo hoy, asume, cuando habla del segundo gobierno, ¿no? Asume como gobernador con la suma del poder público. ¿Y cómo llama el régimen Ternavasio? Dice que es un régimen republicano, más allá de cierta cuestión dictatorial, pero bueno, ella lo llama republicano, unanimista y plebiscitario. Este poder se va extendiendo al resto de las provincias y estas facultades que tiene también tiene la atribución que le da a las provincias de manejar las relaciones internacionales. Quiero que les quede claro que no metan la pata en el examen. Más de uno ha puesto el presidente Rosas. No es el presidente Rosas, es un gobernador con amplias facultades, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene el manejo de relaciones internacionales. ¿Está claro? Rosas fue siempre gobernador. ¿Qué otra cosa se le critica en función de lo que habló hoy Rosales del Pacto Federal? Que nunca era el momento de unión y de amistad y de fraternidad para llegar a cumplir la cuestión de dictar una constitución. ¿Y por qué no dictaba una constitución Rosas? Los críticos de él. Manejaba la aduana, manejaba las relaciones internacionales, manejaba a gusto y piacere con sus plebiscitos, tenía un apoyo popular pocas veces visto, que esa es la realidad, ¿no es cierto? El plebiscito pocas veces visto que siempre le iban confirmando en su mandato y en su autoridad. Y encima de eso tenía el manejo de la aduana, cosa que si abriese el mazo de cartas, obviamente Corrientes pedían repartir los bienes, de ser una federación, que los bienes, los ingresos de la aduana de Buenos Aires sea para el resto de las provincias. Esto recién se va a zanjar con ya en la época después, ya en el periodo constitucional. Bueno, no sé, les voy puntualizando. Lean ahí lo que les estoy textualmente, lo de Ternavasio. Ella dice ahí que no hay límites temporales. Explica la época del terror, que arranca en el año 1840, del 42. Comenta lo que yo ya les dije, la cantidad de votos que tiene a su favor, que se niega sistemáticamente a convocar un congreso constituyente. Y bueno, la referencia a la ley de aduana, que ahora le voy a dar un poco más. La ley de aduana seguro que es un tema de examen. Entonces, ¿qué habla? Les voy a hablar de la ley de aduana porque a lo mejor me va a alcanzar el tiempo. Ahí la docente, nuestra compañera Verónica Robelo, tiene una microclase, que si yo acá les resumí puntualmente qué es lo fundamental. Entonces, todos sabemos que la política de Rosas era una economía basada en una industria ganadera, comercialización, exportación de productos a Europa. ¿Cuál era el monopolio? El puerto de Buenos Aires. La entrada, la salida, todos los ingresos, todos los aranceles pasaban por el único puerto que era Buenos Aires. ¿Qué ocurre entonces? Los productos del interior de la Confederación no podían competir con los que venían desde afuera. Digamos, imagínense ustedes, en plena revolución industrial, las economías regionales están absolutamente superadas. Entonces, se crea esta ley de aduanas del año 1835, que les resumo, si bien inicialmente tiende
hacer una solución a esta cuestión por distintas presiones, ya sea de los ingleses, de los franceses, de los mismos comerciantes porteños, tiene como consecuencia que ya 3 años después, 4 años después, estos aranceles quedan sin ningún tipo de efecto. ¿Y en qué consistía esta ley que tiene 6 capítulos? Había gravámenes de un 5 al 50% según la irrelevancia de los productos. Por ejemplo, a los armamentos o a los libros un 10%, un 24% de la yerba del café, un 35%, un 50% de las importaciones de cerveza, fideos, papas. Así que bueno, léanlo. Yo acá tenía un parrafito, no sé si voy a tener a tiempo, que era bastante pintoresco. Se lo leo así rapidísimo, un resumen. Acá López Rosa dice, para que no nos dice, ¿qué decide la efectos trajes de fierro, ventanas, alfajías, almas de cabezadas, riendas, coronas, etc. Esto, como se fabricaba en el país y lo hacían las provincias, buscaban una nueva forma de evitar el ingreso de mercadería, porque obviamente se iban a consumir, eran mejores las inglesas, eso no había ninguna duda. Pero bueno, así lo hemos repetido eso a través del tiempo. Bueno, conclusión. No sigo más porque no tengo tiempo, pero léanse bien esto, la ley de aduanas se fue desdibujando y no dio los resultados que su espíritu proclamaba. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, capaz que, Norberto, 3 minutos capaz que te saco si no te enojas. Porque voy a tirar... Bueno, que es muy largo. Bueno, voy a decirles rápidamente. Bueno, no lo voy a nombrar, tengo hecho un resumen, pero ustedes escuchen la clase, la clase de Alfonsina, la primera parte, cuando habla de la Confederación Rosista, escuchen eso y escuchen la primera parte de la segunda parte de esta parte rosista. Con eso van a tener un pantallazo muy bueno de la materia, sumado a lo que les estamos diciendo nosotros hoy. A grandes rasgos, de la guía 11, yo le voy a hacer menciones a los sucesos internos y externos en el gobierno de Rosa. ¿Qué ocurre en el gobierno de Rosa? Esto lo estoy sacando del resumen de García Macías. Conflictos internos en el periodo de Rosas. El pronunciamiento del gobernador de Corrientes, Verón de Astrada, del año 1838. Yo se los nombro porque no hay tiempo para que ustedes... No sé si va a tocar esto, pero yo se los voy a nombrar. La conspiración del coronel Ramón Mas, del año 1839. Ocupó la isla de Martín García, luego fue descubierto y fue fusilado. La Revolución de los Libres del Sur, en el año 1839. Lanzada de Dolores y Chascomús. La campaña del general Lavalle en el año 1840, para liberar la paz, pero después va a desistir en avanzar a Buenos Aires. Primero fueron vencidos en Cuyo, La Madrid y Hacha, luego el ejército de Lavalle huye a Jujuy. Estos son los conflictos internos. Ya estoy por dar. Los conflictos, ahí me parece que alguien dejó el... No se escucha, abierto. Profesor. No se escucha porque hay una... Nada, profe. ¿Hay preguntas? Bueno, ¿sigo? ¿Me están escuchando? ¿Me escucha? No se escuchó la última parte porque hay ruido. La última parte, bueno, yo les nombré los conflictos internos. Esos conflictos internos, se los mencioné, son varios. No sé si va a ser tema de examen, no sé, pero tengan los presentes. Lo pueden ver ahí en la guía número 11 de García y de Macitelo. Después. Perdón, disculpe, es el micrófono del doctor Soler que está prendido y acopla con el de usted, entonces no se entienden. Bueno, ahí está el doctor Soler, ahí lo puso en silencio. Gracias. Bien, conflictos internacionales. La guerra con la Confederación Peruano-Boliviana. Primero el bloqueo francés del año 1838. Otro conflicto internacional.
el sitio de Montevideo entre el año 1843 y 1951. Otro conflicto internacional es la intervención y el bloqueo de la flota anglo-francesa, que algo expliqué hoy también, Rosales, que termina con la vuelta de obligado, tal cual les dije hoy. Bien. Como ya estoy por finalizar, les voy a dar algo más detallado, en 2 o 3 minutos, de lo que son la diferencia entre facultades extraordinarias y lo que es la suma del poder público. ¿Estamos de acuerdo? Esto ténganlo bien claro, que seguro es pregunta de examen. Siempre. Entonces, ya dijimos que a menudo se otorgaban estas facultades a distintas legislaturas, Ramos Mejía, etc. Puntualmente, les voy a hablar en este caso, de Rosas. El 5 de septiembre del año 1831, la Sala de Representantes de Buenos Aires designa a Rosas como gobernador y le otorga facultades extraordinarias por una ley de diciembre del 29. ¿Qué dice el artículo 3 de esa ley de las facultades extraordinarias del primer gobierno de Rosas? Se le reviste las facultades extraordinarias que juzgue necesarias hasta la reunión de la próxima legislatura, a la que dará cuenta del uso que haya hecho de esta especial autorización. Entonces, las facultades extraordinarias son limitadas y después tiene que hacer una rendición de cuentas de la legislatura. En el gobierno de Rosas son ampliadas estas facultades extraordinarias. Yo tenía las leyes, pero no voy a hacer a tiempo, será para otra oportunidad, en donde dice, son facultades extraordinarias según le dicte su ciencia y conciencia al gobernador Juan Manuel de Rosas. Es decir, le da un poder discrecional al gobernador, pero la sala continúa despachando los asuntos en forma compatibilizada con lo que hace el gobernador. Entonces, estas facultades extraordinarias van a cesar cuando haya pasado la crisis, previo informe del gobernador. ¿Quedó claro lo que son las facultades extraordinarias? Bien, repásenlo bien. Ahora vamos, y ya estamos terminando, gracias Norberto, en lo que es en detallarle, esto es muy importante, la suma del poder público. Las otorgó la Sala de Representantes en el segundo gobierno de Rosas. Acuérdese usted que él lo plebiscita y gana ampliamente. ¿Y qué pasa? Miren los límites que tiene la suma del poder público. Deberá defender y proteger y conservar la religión católica, apostólica y romana, y deberá defender la causa nacional de la Federación. Esas son las limitaciones. Y dice que durante todo el tiempo que Rosas, que el gobernador lo considere necesario. Ya les aclaré que gana 9.000 votos contra 1. Bueno, le voy a leer 2 artículos y me voy a despedir porque ya lo veo a Norberto Soler que me está mirando feo. Bien, artículo primero del otorgamiento de la suma del poder público. Queda nombrado gobernador y capitán general de la provincia por el término de 5 años el brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Fíjense ustedes que son 5 años en vez de 3. Artículo segundo. Se deposita el del poder público de la provincia en la persona del brigadier don Juan Manuel de Rosas, sin más restricciones que la siguiente, tal cual le dije: defender la religión católica, apostólica y romana, defender la causa de la Federación. Y el ejercicio de este poder extraordinario durará todo el tiempo que a juicio del gobierno electo fuese necesario. Conclusión, y termino. La suma del poder público implica el ejercicio de los 3 poderes en la cabeza de Rosas. Buenas tardes. No sé si quedó alguna pregunta, no veo ninguna. Lean, no veo ninguna pregunta. ¿Se entendió? Bueno, muchas gracias chicos y chicas. Ahora los dejo en la compañía de mi amigo Norberto Soler. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la generación del 37 por ahí. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? ¿Bien? Perfecto. Bueno, bien, gracias. Bueno, la generación de 1837 es una generación que, digamos, son estas personalidades
nacen prácticamente con el siglo XIX, o sea, más aproximadamente en la época de la Revolución de Mayo. Y se van gestando estas personas con ciertas similitudes. Por ejemplo, tenemos en esta generación, se van a incorporar a este movimiento literario, político, sociológico, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Marco Sastre, Esteban Echeverría, Juan Alberdi y tantos otros. En realidad sería un grupo de 35 personas, es decir, esa generación que quizás los autores le dan el perfil de una generación, en realidad no son muchos, pero sí van a colaborar en la institucionalización del país. Por decir, comienza esta inquietud de estos jóvenes en 1833, cuando Miguel Cané decide realizar una asociación de estudios históricos. Ahí se reunían todos estos muchachos que luego van a tener una incidencia tan importante en la historia argentina, tan importante que dos de ellos van a ser presidentes, Sarmiento y Mitre, o al revés, Mitre primero y luego Sarmiento. Mitre 1862, 1868, Sarmiento 1868, 1874, luego le va a seguir en la presidencia Nicolás Avellaneda y luego vendrá la época de Roca. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros esta generación? En el año 37 decide también Marco Sastre convocar en su librería un café literario. Convoca a todas estas personas. Sarmiento venía de San Juan, Esteban Echeverría venía de Tucumán y algunos porteños, pero tenían todos una idea, una inquietud por superar las antinomias de unitarios y federales, superar las antinomias del porteñismo, el porteñismo frente al provinciano. Y esa inquietud quizás no se logró del todo, porque precisamente ellos tenían una concepción, todos ellos. Esteban Echeverría había ido a Francia, se recibió en la Sorbona de abogado. Asimismo, también Sarmiento fue embajador argentino en los Estados Unidos y abrevaron las fuentes de las culturas inglesa, norteamericana, francesa, y dejando de lado, denostando, digamos, denigrando todo lo que pudiera ser español. Incluso era bien recibido el hecho de que se supiera el inglés. O sea, no consideraban que una persona que pudiera realizar actividades gubernamentales no supiera el inglés. Hasta es más, aconsejaba a Juan Bautista Alberdi que si algún alumno no sabía inglés, hablar perfectamente el inglés, no se le diera el título profesional. Obviamente que miraron todos ellos a Europa y también a Estados Unidos, que venía creciendo en importancia mundial, como un país emergente, Estados Unidos, con una trayectoria de inversión, de empuje, de proyecto, que también era la admiración de todos estos muchachos, por decir, en ese momento. Están todos ellos, los traspasa una época,
es la época rosista. Y la época rosista va a ser una época de silenciamiento, de represión en cuanto a las ideas que ellos estaban desarrollando. Por ejemplo, Sarmiento va a publicar su libro Facundo en Chile, porque debe emigrar. También lo mismo va a hacer Esteban Echeverría, que las bases y puntos de partida, su famoso libro, lo va a publicar en Valparaíso, en Chile. En general, todos estos muchachos fueron casi todos obligados a exiliarse por la tremenda presión que recibían del régimen rosista. En cuanto a la obra literaria de todos ellos, sobresalen fundamentalmente Esteban Echeverría con el dogma socialista, Juan Bautista Alberdi con las bases y puntos de partida, que va a ser tomado como una lectura obligatoria para los convencionales de 1853. Ellos van a hacer el puntapié o van a realizar las bases de lo que luego va a ser desarrollado en 1853 y de lo que luego también va a tomar la generación del 80 con el régimen del presidente Roca. Es decir, que la importancia de todos estos hombres es increíble. Obviamente que mirado con nuestros ojos actuales, podrían llegar a señalárselos como europeizantes, como clasistas, porque no hablaban bastante bien ni de los españoles, ni del régimen español, ni tampoco los gauchos, ni los caudillos. No nos olvidemos que el libro Facundo, como subtítulo de presentación, es Civilización y Barbarie. La civilización era todo lo que fuera levita, cuello duro, corbata, por contrapunto a la barbarie, que era el gaucho supuestamente vago, pendenciero. Entonces se habían separado los mundos, el mundo de la civilización frente al mundo de la barbarie. Y a quién mejor podía estar retratado como un bárbaro era Facundo Quiroga. Sarmiento hace un ensayo muy perfecto de la personalidad de Facundo Quiroga. Todos ellos, todos los miembros de la generación del 37, también están traspasados por lo que en Europa era el movimiento del romanticismo. Entonces todos ellos valoraban las facetas del romanticismo francés, que por oposición al racionalismo era una doctrina filosófica muy importante que se estaba desarrollando en Europa. Es decir, estaban ayornados, estaban actualizados todos estos muchachos de lo que estaba ocurriendo en Europa. Y ellos querían traspasar todo ese impacto de cultura, de educación, de inversión, de capitales, traspasarlo al Río de la Plata. Por ejemplo, Alberdi, en sus bases, va a decir que gobernar es poblar. Es decir, esto era un desierto. No nos olvidemos que el Río de la Plata, o las Provincias Unidas del Río de la Plata, eran, como lo dijo Sarmiento, 13 ranchos, es decir, 13 provincias, porque el resto estaba de la Pampa para abajo, era el territorio del indio, es decir, más o menos Buenos Aires, un poco de la provincia de Buenos Aires al norte, y fundamentalmente Córdoba, Mendoza, y de ahí para abajo estaba todo en dominio del indio. Obviamente que si denostaban, denostar significa despreciar, obviamente que si despreciaban al gaucho, ni qué contar cómo era el desprecio hacia los indios. Ellos miraban a Europa
Y precisamente Juan Bautista Alberdi, que estuvo en Europa y que estuvo exiliado en Uruguay y también en Chile, va a plantear que la única consigna que debe haber es traer inmigración y traer capitales, porque esto era un desierto, era una desolación, había muy poca gente, por lo tanto era necesario dotar a este territorio de la población de la población calificada, es decir, no cualquier inmigración. La inmigración tenía que ser inglesa, anglosajona. ¿Por qué? Porque decía Alberdi que ya traían en sus genes el criterio de la libertad, el criterio del concepto de trabajo, del concepto de esfuerzo, del concepto de buenas personas, y por oposición a lo que acá había, que supuestamente para Alberdi no era lo más indicado, porque decía que se podía tratar de cultivar la instrucción durante 100 años a las personas que acá habitaban y no iban a sacar un inglés. Es decir, hasta llegó a decir, por ejemplo, en las comparaciones, si se animarían alguna persona a presentar a su hermana o a su amiga un indio o un gaucho. Y evidentemente tenían un concepto muy clasista de lo que había que hacer en el país. Pero por eso, en la Constitución de 1853, se da en el preámbulo la fundamental consigna de los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ese corolario, o ese preámbulo ya nos va dando la pauta de que los convencionales de la Constitución de 1853 habían leído las bases de Alberdi o los apuntes y los escritos de Alberdi. En general, todos los escritos habían sido como artículos de diarios que se publicaban en los diarios chilenos o en los diarios de Uruguay. Por lo tanto, Facundo fue publicado en el diario, creo que el Mercurio, de Santiago de Chile. Fue funcionario Sarmiento, fue director de la Biblioteca Pública de Santiago de Chile. Asimismo, cada uno tenía una impronta diferente en cuanto a la escritura. Sarmiento hizo ese ensayo de Facundo, uno de los mejores. Después, Esteban Echeverría va a escribir el dogma socialista. El dogma socialista también plantea esa dicotomía entre que no somos ni unitarios ni federales. Ni unitarios porque no queremos un centralismo déspota desde Buenos Aires, y federales porque no queremos, y el federalismo tampoco, al modo que lo conocía Rosaban, de manera déspota, los caudillos, despreciaban el caudillismo. Es decir, todo lo que viniera fuera vernáculo de esta tierra era despreciado, y en cambio miraban hacia Europa como la mejor opción para que vengan y traigan capitales, traigan fuerza de brazos y de intelecto. ¿Pero de dónde? La inmigración debía ser inglesa, y los capitales, por supuesto, también ingleses. Es así que establecía, por ejemplo, Alberdi, que un Estado que se dedica a realizar obras, estructura, era un Estado empresario, y no se veía bien, o no lo veían bien, que fuera un Estado empresario. Había que darlo todo al capital privado.
por eso que era tan necesario que vinieran capitales ingleses, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el Estado se desentendía de la parte o de la faceta de construir un país y lo daba a construir a quienes más sabían, supuestamente en el concepto de Alberdi. Entonces, esta generación va a estar traspasada por el odio a lo que fuera hispano, a lo que fuera español, como reivindicando también la Revolución de Mayo. Asimismo, en todos estos libros, por ejemplo, Lucio B. Mansilla, Excursión a los indios ranqueles, van a ser todos descriptivos de una época. ¿Y qué época les tocó de jóvenes? La época de Rosas. Y Rosas no toleró este tipo de consignas en contra del país. Y la gran mayoría debió emigrar, ya lo hemos dicho, muchos a Uruguay, otros a Chile, otros a Bolivia. Y también no es de extrañar que hubieran sido colaboracionistas para tratar de derrocar el régimen de Rosas. Entonces, lo que les quiero significar es que esta generación ha sido tan importante porque marca las décadas por venir de la Argentina. Es decir, condiciona la Constitución de 1853, haciéndola en lo político federal, tratando de que el presidente no sea una figura decorativa y que no sea abordado o desplazado por las hordas del caudillismo de las provincias. Por lo tanto, ahí van a implementar un presidencialismo más fuerte, precisamente para contraponer el régimen caudillista de las provincias. Por otro lado, también van a establecerse en lo económico. La Constitución de 1853 es fruto del pensamiento de Esteban Echeverría, de Alberdi, de Miguel Cané y de tantos otros, de que en lo ejercerse la teoría liberal, es decir, el liberalismo. Dejar hacer, dejar pasar, es decir, laissez-faire, laissez-passer, era una consigna de que el Estado solo debía encargarse de las cosas más. Y todo el resto debía dárselo al impulso desarrollador de los empresarios. Y precisamente se va a ver décadas después, prácticamente van a empezar con los ferrocarriles más o menos en la década del 80, 1880, todas las líneas férreas a concesión a los capitales ingleses. Y los capitales ingleses lo explotaban. Una de las condiciones era que se daba por 50, 60, 70 años esas concesiones. ¿Por qué? Porque los ingleses construían el ferrocarril a cambio de la explotación comercial. Fundamentalmente, Juan Bautista Alberdi referenciaba como un desierto este país, que estaba despoblado completamente y que la única manera de conectar Buenos Aires con las provincias y las provincias con Buenos Aires, en todo lo que tuviera que hacer también en lo económico, Buenos Aires, desde el puerto de Buenos Aires, por eso que los ferrocarriles tienen un sistema radial, es decir, radio como una bicicleta. El sistema radial son que todas las líneas férreas convergen en Buenos Aires. Todo esto tenía que ver no tanto con un criterio de acercar a las personas a la ciudad de Buenos Aires, sino de acercar la producción a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que el criterio era muy economicista de los ingleses, porque por ahí sacaban toda la producción de trigo, de granos, de ganado vacuno,
No nos olvidemos que recién en 1880 el vapor Le Frigorifique, que es el vapor frigorífico, va a exportar carne fresca para Europa, porque ya llevaba las cámaras frigoríficas. En realidad llegó la mitad de las cámaras frigoríficas, porque una se descompuso, pero la otra llegó en perfectas condiciones y la carne pudo ser consumida de manera perfecta. Quiere decir que el liberalismo económico era prácticamente impulsado por el gobierno, de todos los gobiernos que van a llegar a partir del desplazamiento de Rosas, el derrocamiento de Rosas en adelante. Luego vamos a ver que va a haber mucha crisis política en los estamentos desde la década del 50, la década del 60, 1850, 1860, en que Urquiza va a ser desplazado en el poder por Bartolomé Mitre, que se va a considerar ya el presidente en ejercicio a partir de 1862. Otra cosa era que ¿por qué el sistema de votación era indirecto? Es decir, las personas elegían a electores y los electores se reunían en las provincias para elegir la figura del presidente y vicepresidente de la nación. Precisamente porque no tenían confianza en el pueblo, porque no tenían confianza en que votara bien el habitante o el ciudadano de la Argentina. Y fundamentalmente porque en esa época nos estamos refiriendo, 1838, 1840, había mucho analfabetismo, analfabetos que no sabían leer y escribir, había una gran comarca de gente de color por los esclavistas. Es decir, que no era Argentina ese mundo que ellos querían para su país, es decir, el desarrollo que ellos querían para su país. Querían prácticamente importar a los ingleses. Estaban encantados con el sistema inglés. Y si venían las corrientes inmigratorias ingleses era mucho mejor. ¿Qué resultó? Que las corrientes inmigratorias vinieron los que pudieron, como pudieron. Es decir, vinieron italianos, vinieron españoles, vinieron franceses algo, polacos, rusos, y la inmigración se fue realizando de manera prácticamente una manera numerosa de inmigración. Prácticamente el país a las postrimerías del siglo XIX, o sea, casi llegando al 1900, el país tenía más inmigrantes que población nativa. Entonces, todos esos postulados van a ser desarrollados muy posteriormente por la generación del 53, que muchos van a ser, muchos de los muchachos de la generación del 37 van a ser legisladores, convencionales, y ya dijimos, también presidentes. Todos tenían esa impronta, es decir, mirar hacia los Estados Unidos. Sarmiento tuvo un elogio sin igual para, digamos, la estructura de lo que era el país del norte. Y quería traspasar o trasvasar toda esa cultura norteamericana a la Argentina. Uno de los casos llamativos es que todos los códigos nuestros fueron realizados encarpetados o encuadernados con tapa roja, precisamente a imitación de los códigos de leyes norteamericanos. Así que bueno, creo yo, no sé si tendrán alguna pregunta para realizar, pero en general les he dado un pantallazo de la generación del 37, que va a ser un poco la estructura o la columna
ocurrir en 1853, el periodo demencial, que va a estar dado después de la batalla en que gana Mitre, va a estar dado por las presidencias de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, de Roca. No contamos a Juárez, parece tuvo un gobierno bastante... ¿Ninguna? Bueno, entonces nos vemos la semana próxima. Muchas gracias. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Gracias, profe. Sí, profesor, le quería hacer una pregunta. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, Sí. quería saber, sí, por lo que escuchaba que Sarmiento tenía un amiguismo, una admiración hacia Inglaterra. ¿Podríamos decir de que tenía pensamientos unitarios? Y en ese caso, si fuera así, los unitarios eran un poco el nacimiento de los liberales. Sí, bueno, Los liberales de hoy en liberales día. eran, liberales en el concepto económico eran, todos ellos tenían una impronta de lo que recibían de Francia, de lo último que recibían de Francia, que era la concepción romántica o el romanticismo por oposición al racionalismo. Sarmiento era, sí, en mi concepto era unitario, porque era una persona muy déspota y no vacilaba en matar gauchos para poder normalizar, entre comillas, el sistema provincial que lo tenía en jaque muchas veces, tanto a Mitre, que Mitre también envió intervenciones federales, y se gobernaba desde Buenos Aires. Verdaderamente en los hechos muy complicado para realizar, y ninguna de estas personas quiso hacer un federalismo realmente en el mejor concepto teórico de la palabra. Desarrollaron un unitarismo, un personalismo, porque eran todos personalistas, es decir, la figura presidencial era fuertísima. Después de Pavón, la figura de Mitre crece y se hace el hombre fuerte y manda a matar a todos los caudillos que podía en todas las provincias y a intervenirlas y a poner gente adicta a su conveniencia. Sarmiento más o menos hace lo mismo, le dice en una carta, Sarmiento a Mitre, general, no trepide en o no haga o mate a los gauchos, que lo único que tienen de humanos es que son bípedos, es decir, caminan en dos patas. Riegue la pampa. La historia que yo, humildemente, me parece que está desarrollada, oculta algunas cosas de estas personas que fueron realmente bastante hoy en día a nuestros ojos de ver, ¿no? Pero era... ¿Cortó o soy yo? Me parece que se cortó, ¿eh? Ahora, ¿estoy? Se cortó. ¿Sí? Sí. ¿Me quieren preguntar alguna cosita? En Hola. realidad no se entendió el resumen que quiso dar del tema, se le cortó todo, la última parte no se vio nada. ¿Y de qué parte me decís? Cuando estaba describiendo a ¿Quieres que Sarmiento. empiece? Digamos, ¿eh? Pues una figura...
Claro, No es que cuando estaba describiendo las personalidades de estos Bueno, expresidentes y demás. Bueno, Sarmiento le pide por favor que le dé un cargo a Mitre y que él iba a saber compensarlo haciendo, digamos, haciendo el trabajo sucio, en cierta manera, de matar a los gauchos y a los caudillos. Es decir, le critica Sarmiento en las cartas a Mitre que no lo tenga por su hijo dilecto, digamos, porque él dice, no me voy a morir siendo un director de escuela, yo quiero más y me merezco más. Es decir, era una persona muy demandante y una persona con un carácter irascible, Sarmiento. Y Mitre tenía el poder y también lo usaba a su antojo. No eran personas fáciles en el trajín de la vida, sino que eran personas bastante complicadas y no escatimaban esfuerzos por matar gauchos, digamos, en pos de la modernidad, en pos de sacar al caudillismo de las provincias, pero obviamente metían en los gobiernos provinciales a otros que más o menos tenían el mismo perfil del que había sido desalojado del poder en la provincia. Pero lo único que tenían de positivo era que eran adictos a Mitre o adictos a Sarmiento. Así el país se va a ordenar a los palos, es decir, como se dice, los españoles se va a ordenar a las trancas. Las trancas son palos. Cuando uno dice hay tranquilidad, le parece que está diciendo una palabra muy de sosiego, de tranquilidad, de paz, y en realidad es todo lo contrario. Es decir, la tranquilidad a las trancas, es decir, la tranquilidad a los palos. Y eso fue lo que implementaron Sarmiento, Mitre, fundamentalmente ellos dos, Urquiza, pero los gobiernos de Sarmiento y de Mitre fueron, digamos, bastante proclives a los asesinatos. No sé si queda claro. Es bueno que en algún momento puedan leer las cartas de Sarmiento a Mitre y son realmente hoy con nuestros ojos vergonzosas, vergonzosas. No sé si queda algún punto, alguna pregunta. ¿Se escucha? No, profe, está Sí, todo se claro. escucha, perfecto. Se escucha. Igual, Bueno. profesor, Bueno. le consulto. Un poco es el clima de la época, porque en realidad desde esa visión que usted está diciendo, Rosas también tuvo esa misma práctica desde otro lugar. Exacto. Todos se mataban con todos. Es decir, el único concepto que tenían era pistoletazos, es decir, asesinar como lo asesinaron a Quiroga. Y recuerden algo, por ejemplo, Rosas va a abordar el poder en dos oportunidades, que van a ser dos magnicidios. Después del magnicidio de Dorrego, asume Rosas en el 29. Dorrego es asesinado el 13 de diciembre de 1828 y meses más tarde, o un mes, 2 meses más tarde, asume Rosas por el caos que había en el país. Y la segunda muerte, el segundo magnicidio, porque verdaderamente Facundo Quiroga, una persona emblemática en el interior del país, va a ser el asesinato en Barranca Yaco de Facundo Quiroga. Y ahí, frente a la inestabilidad política y la efervescencia política, ahí va a asumir en el 35 Rosas para dejar el poder en el 52 después de Caseros. Y toda la historia nuestra está regada de sangre, verdaderamente, porque no se comprendía otra manera de hacer política, es decir, sacar al oponente y, si era posible, que se fuera del país o matarlo. Entonces, esas costumbres no se perdieron hasta muy entrado el siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XIX.
Bueno, no sé si queda alguna preguntita en el tintero. Bien, bueno, hasta el No, lunes profe. próximo. Hasta luego. el lunes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Norbert, acá la anfitriona es Rosales, así que lo tiene que desconectar.